Espérame. Se me movió la cámara. 3, 2, 1, grabando. Desde Colombia, extendemos un fraternal saludo a la Universidad de Valencia, especialmente a su Facultad de Derecho, a quien agradecemos por este espacio que fortalece los lazos de amistad y contribuye a la labor de forjar el conocimiento. Para el semillero de investigación en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Nariño, es grato participar en la 5ª Jornada Internacional de Innovación Docente en Ponencias Estudiantiles. Mi nombre es José David Narváez Velasco y junto con mi compañera María Belén Rodríguez Salas tenemos el gusto de compartir la ponencia COVID-19, un desafío constitucional para la garantía de derechos civiles, políticos y sociales. La justicia constitucional se enfrenta a constantes desafíos en un mundo donde las dinámicas sociales son cambiantes. Desde principios del año 2020 estamos atravesando una pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19, la cual ha generado alarmas a nivel mundial y con el fin de mitigar la propagación del virus, se han implementado medidas que comprometen derechos civiles, políticos y sociales. Colombia tampoco ha sido ajena a esta coyuntura y, consecuente con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ha adoptado estrategias para mitigar la propagación de la enfermedad. Medidas como el aislamiento preventivo obligatorio, restricciones a la movilidad, prohibición de eventos masivos y la implementación del teletrabajo han sido implementadas por el presidente y el Ministerio de Salud a través de decretos y resoluciones. Igualmente, las autoridades territoriales han hecho lo mismo atendiendo las necesidades de cada región. Sin embargo, es necesario resaltar que estas medidas se han adoptado a través de actos administrativos ordinarios, desconociendo los artículos 212 a 215 constitucionales y la Ley 137 de 1994. Si bien el presidente adoptó el estado de emergencia económica con los decretos 417 y 637 de este año, estas medidas solo tuvieron un enfoque de tipo económico. Por esta razón, constitucionalistas como Rodrigo Uprimi y Héctor Riveros advierten de la gravedad de restringir derechos a través de actos administrativos sin un fundamento constitucional claro y sin los controles jurídicos necesarios. Ante este panorama, ¿cuál es el mecanismo idóneo? La justicia constitucional tiene un gran desafío, porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe un marco normativo que se adecue a la situación actual. Por esta razón, el semillero tomó como referencia el departamento de Nariño y 3 derechos que son protagonistas en esta coyuntura: el derecho a la libertad de circulación o locomoción, el derecho al trabajo y el derecho a la reunión y manifestación pública. Nuestro análisis desarrollará unas nociones generales de cada derecho, una crítica a las medidas adoptadas y finalmente unas reflexiones alrededor de los desafíos constitucionales en estas circunstancias inéditas. El artículo 24 de la Constitución y los artículos 24, 22 y 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles respectivamente, manifiestan que la libertad de circulación o locomoción es una facultad que tiene 3 dimensiones: transitar en Colombia, decidir el lugar de residencia y poder salir del territorio nacional. Si bien es un derecho fundamental, este puede restringirse siempre y cuando exista un fundamento constitucional y legal previo o exista una orden judicial que así lo ordene. No obstante, en esta coyuntura encontramos que las medidas que restringen este derecho se han realizado a través de actos administrativos ordinarios sin hacer caso a los controles necesarios. Ejemplo de esto lo encontramos con el decreto 0163 de marzo de 2020, por medio del cual el gobernador de Nariño implementó el aislamiento preventivo obligatorio, restricciones a la movilidad y toques de queda en toda la población nariñense. Si bien estas medidas son adecuadas y necesarias, no debemos olvidar que la Constitución no faculta al gobernador para restringir derechos a través de actos administrativos. Igualmente, la justicia constitucional también ha analizado disposiciones presidenciales. El Juzgado Administrativo 61 de Bogotá, al estudiar una acción de tutela presentada por la población mayor de 70 años, estimó que restricciones excesivas a la movilidad
son desproporcionadas, ya que comprometen la vida, la salud y la integridad de estas personas. En suma, el sistema de protección de derechos humanos y el ordenamiento jurídico nacional manifiestan que no se pueden restringir derechos hasta vulnerar su núcleo esencial, como ocurrió en el derecho analizado y los que a continuación analizará María Belén. Gracias, José. Teniendo en cuenta que la libertad de locomoción es el presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales, restringirla implica afectar diversas esferas de la vida del ser humano. Una de estas es la esfera laboral, expresada a través del derecho al trabajo, cuyo núcleo esencial se traduce en la protección que el Estado le brinda al trabajador para ejercer una labor libre en un tiempo y lugar indeterminados. El artículo 25 de la Constitución colombiana resalta este derecho como una obligación social del Estado, por lo cual es un deber del mismo garantizarlo y protegerlo a través de disponibilidad, accesibilidad y condiciones dignas y seguras que permitan materializar un proyecto de vida acorde al principio de dignidad humana del ordenamiento jurídico colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de estas medidas se afecta las dos dimensiones de este derecho. La formal, pues muchos empleadores se ven obligados a otorgar licencias no remuneradas, vacaciones colectivas y despidos, y la informal, a la que pertenecen trabajadores que no tienen acceso a un contrato laboral que les permita continuar con sus actividades desde sus casas. Así pues, unas medidas que desconocen la realidad nariñense, en la cual el trabajo informal es protagonista, agudizan la crisis económica y social en lugar de remediarla. Este ejercicio académico nos lleva a la reunión y manifestación pública concretada en el artículo 37 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 20, 21 y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, los cuales señalan a este derecho como la posibilidad legítima que tiene todo ciudadano de reunirse en un espacio, ya sea público o privado, con un fin determinado. Así pues, este derecho se convierte en una prerrogativa fundamental para el desarrollo del Estado constitucional, pues se conecta de forma directa con la democracia participativa, el pluralismo político y la libertad de expresión. Sin embargo, puede verse limitado en casos en específico, como cuando se vulneran los derechos de terceros, el orden público o la seguridad ciudadana. En el caso específico del Departamento de Nariño, las medidas restrictivas a este derecho se adoptan a través de la Circular Externa número 1 de marzo del 2020, por la cual se adoptan ciertas medidas generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, como la suspensión de eventos con aforo de más de 500 personas, que posteriormente se reduce a 50. Sin embargo, en todo el departamento de Nariño y en toda Colombia se presentan manifestaciones y reuniones solicitándole al gobierno protección y ayuda frente a las poblaciones más vulnerables y afectadas por esta crisis, como lo son los líderes sociales. Frente a la constitucionalidad de estas medidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional resalta que únicamente pueden presentarse cuando existe una motivación constitucional y legal que sea idónea para lograr los fines superiores del Estado constitucional. Es por esto que el Ejecutivo por sí solo no puede tomar medidas que restrinjan de forma abrupta los derechos fundamentales de los colombianos, como se ha venido haciendo hasta el momento. Finalmente, esta reflexión crítica y académica nos permite concluir: frente a estas medidas se presentó un control de constitucionalidad, pero el mismo fue tardío y no se dio de oficio, sino por petición de muchos ciudadanos y de muchos colombianos que se vieron afectados a través de las mismas. Sin embargo, los jueces constitucionales no estaban en la obligación de hacerlo, debido a que se consignaron a través de actos administrativos que no eran idóneos para mantener o para resolver las situaciones ocurridas por esta situación. Frente al derecho al trabajo, es necesario recalcar la necesidad urgente de unas políticas públicas que permitan desarrollar vías de atención frente a los más afectados por el cese de actividades, como deuda con la nación y con las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias.